El plátano es famoso por su contenido en potasio, bueno, y también porque es una fruta que está muy buena, pero este contenido en potasio es interesante porque nos ayuda a regular la presión arterial. También tiene un contenido en magnesio, que la falta de magnesio está asociada a problemas cardíacos, y este aporte que nos da el plátano también es interesante. Y también cobre, que interviene en diferentes procesos metabólicos y es un aporte también importante. Después tiene fibra, que nos ayuda en el tránsito intestinal y a mantener la microbiota de forma equilibrada. Y también tiene antioxidantes, como por ejemplo flavonoides, también la vitamina C y otras vitaminas como la riboflavina, la niacina o el folato, que son del grupo B y que también tienen funciones importantes. O sea que el plátano es una de las frutas recomendadas. La naranja es otra fruta recomendable porque está muy buena, pero no solo por eso, sino porque es rica en potasio y ya hemos dicho que ayudaba a controlar o a regular la presión arterial. También tiene un contenido rico en fibra que nos ayuda en el tránsito intestinal y tiene también, como otras frutas, abundantes antioxidantes que son beneficiosos para la salud, como por ejemplo es famosa por la vitamina C, pero también flavonoides o carotenoides, flavonoides como por ejemplo la hesperidina y la naringenina, que la hesperidina es útil para regular también la presión arterial y la naringenina para favorecer la función de los vasos sanguíneos. Después, dentro de los carotenoides he comentado el licopeno, que también tiene un efecto positivo a nivel cardíaco. También los cítricos tienen, en general, la naranja, el limón, el pomelo o la toronja, pues tienen ácido cítrico y citratos que pueden ayudar a prevenir la formación de algunos tipos de piedras en el riñón. En el caso de la toronja habría que ir con cuidado porque puede interaccionar con algunos fármacos que se dan para el colesterol y para la presión arterial. Pero esto no pasa con la naranja o el limón. Las bayas o frutos del bosque, como las fresas, las frambuesas, las moras, los arándanos, están dentro de la lista de frutas que podrían tener un efecto protector cardiovascular o ayudar a regular la presión arterial. Esto se debe a que tienen unos antioxidantes, unos flavonoides concretamente, que tienen efectos positivos a nivel general en la salud, pero hay un tipo que se llaman antocianinas, que son las que le dan la coloración característica y que aumentan la concentración de óxido nítrico en la sangre, y esto tiene como efecto una disminución de la constricción de los vasos sanguíneos, es decir, que se mantienen más dilatados y esto haría que la presión disminuyera, la presión arterial sería más baja. Lo que pasa es que hace falta más estudios en humanos, se basa sobre todo en estudios de laboratorio, pero el potencial está ahí y su contenido en antioxidantes también. El kiwi se clasifica como una baya, como un fruto del bosque, y es famoso por su elevado contenido en fibra, tanto soluble como insoluble, que favorece el tránsito intestinal y se utiliza para el tratamiento del estreñimiento. Pero esto también es beneficioso a nivel cardiovascular porque enlentece la absorción de azúcares y de colesterol y de grasas, y esto ayuda a regular los niveles que hay de estos en la sangre, y esto resulta siempre beneficioso. Pero también tiene un componente de potasio y de magnesio en su composición que ayuda a regular la presión arterial. Por supuesto, también tiene antioxidantes como la vitamina C, también otras vitaminas con la vitamina E o la vitamina K, y otros antioxidantes que ya hemos dicho que eran beneficiosos para la salud, como los carotenoides, como la luteína, la zeaxantina y los betacarotenos. La sandía tiene un elevado contenido en agua que nos ayudará a estar hidratados, también tiene algo de fibra y bajas calorías, de forma que nos ayuda a regular el peso, que esto también es importante para controlar la presión arterial, y también tiene contenidos en potasio y en magnesio, que ya hemos dicho antes que eran importantes para regular la presión arterial, y además tiene vitamina C, también vitamina A y tiene algunos flavonoides. También es importante su contenido en citrulina, que es un aminoácido que en el organismo se transforma en arginina y contribuye a que se eleve el contenido en óxido nítrico dentro del organismo, y esto hará que los vasos sanguíneos estén más dilatados, y como ya hemos comentado, esto hará que la presión arterial pueda
disminuir. El melón también es abundante en agua y nos ayuda a mantenernos hidratados, tiene también un componente en fibra, pero sobre todo tiene potasio y también magnesio, que estos ya hemos dicho que nos ayudan a regular la presión arterial. También tiene antioxidantes en general, como carotenoides, como la luteína, la zeaxantina, que son importantes para nuestra salud ocular y también tienen otros beneficios por su efecto antioxidante, y también vitaminas como la vitamina C, la vitamina A y la vitamina K, el folato y toda una serie de compuestos que ayudan a la salud en general. El mango es rico en fibra y en potasio y esto hace que sea interesante para regular la presión arterial, los niveles de colesterol. También tiene antioxidantes como los carotenoides que hemos comentado, la luteína, la zeaxantina, pero sobre todo tiene un antioxidante que es abundante, que es la mangiferina, que se considera que tiene propiedades antiinflamatorias y que también puede proteger a nivel cardiovascular, aunque hace falta más investigación. La piña tiene potasio y también tiene fibra y eso hace que sea interesante para regular la presión arterial y también para el tránsito intestinal, pero también tiene vitamina C, manganeso y otros antioxidantes que favorecen el buen funcionamiento del organismo, del metabolismo y del sistema inmune. Y también una enzima llamada bromelina que favorece la digestión porque tiene un efecto proteolítico. Lo que hace es descomponer las proteínas en sus componentes, que son los aminoácidos, y esto favorece la absorción. Se cree que esto podría ser útil para personas que tienen algún tipo de insuficiencia pancreática. También esta bromelina se considera que tiene efectos antioxidantes que pueden ser beneficiosos en diferentes tipos de cáncer en cuanto a prevención, pero hace falta hacer más estudios en humanos e investigación para poder confirmar estos efectos. También se considera que tiene propiedades antiinflamatorias, que puede ayudar con la inflamación y con la hinchazón después de la cirugía y para recuperarse después del ejercicio físico. Pero ya digo que haría falta más investigación en este sentido. Lo que sí la hace recomendable para la salud cardiovascular en general. Habría que ir con cuidado en personas que tienen diabetes, tendrían que ir con cuidado con las porciones y también en personas que están tomando fármacos anticoagulantes. El aguacate o palta es muy rico en nutrientes y también es muy recomendable porque tiene también potasio, tiene magnesio que ayudan a regular la presión arterial, también fibra que ayuda en el tránsito intestinal y en la sensación de saciedad, pero también tiene grasas saludables que son muy interesantes para crear esta sensación de saciedad en las dietas para adelgazar. Esto tiene un efecto de doble filo en el sentido de que si te excedes podrías aumentar de peso, pero utilizado en su justa medida puede ser beneficioso también en este sentido. Es muy rico en nutrientes como por ejemplo antioxidantes con la vitamina C, la vitamina E, también en carotenoides como la luteína y como ya digo es rico en grasas saludables que ayudará también junto a la fibra a regular el nivel de colesterol en la sangre y en definitiva a mejorar la salud cardiovascular. El tomate ya dijimos que era un fruto que tenía fibra y tiene potasio, en este sentido también regula la presión arterial, creo que lo he comentado antes, ¿verdad? También tiene vitamina C, ácido fólico, que forma parte del grupo de la vitamina B, también vitamina K y carotenoides, que son importantes antioxidantes, como por ejemplo el licopeno, que en otro vídeo ya hablamos de una forma un poco más extensa y que entre otras funciones y beneficios puede tener en la protección cardiovascular. Entonces, si asociamos todos estos componentes que tiene el tomate, pues lo hace muy recomendable dentro de una alimentación saludable. ¿Hay más frutas que se pueden recomendar? Por supuesto, la guayaba, la papaya, la granada y otras muchas variantes dentro de las que he comentado ya. Aquí lo importante es tener en cuenta que las frutas se recomiendan en general dentro de un estilo de vida saludable y en concreto para regular la presión arterial. Todas tienen su interés, lo único que hay que hacer es ir con cuidado en el caso de que tengas, por ejemplo, diabetes, porque algunas pueden tener un índice glucémico, una carga glucémica un poco mayor y habría que controlar las proporciones que consumes y sería interesante comentarlo con el médico, la enfermera o el dietista que lleve tu diabetes. También hay que tener en cuenta
si tienes una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal que esté ya un poco evolucionada, porque muchas de estas frutas el efecto positivo que tienen es por su contenido en fibra, pero también sobre todo por su contenido en potasio o en magnesio. Entonces estos contenidos más elevados de potasio, en el caso de una persona con insuficiencia renal que esté avanzada, podrían perjudicarle. Entonces aquí habría que consultar con el especialista, con el nefrólogo, con el que lleve tu problema renal. También, por supuesto, en personas que tienen alergia o que tienen intolerancia, o personas que no les gustan determinadas frutas. Aquí, como hay variedad, podrás elegir. También deberías consultar acerca de la cantidad de fruta que consumes, si estás tomando anticoagulantes, la warfarina o el acenocumarol, el Coumadin o el Simtron, que a veces podrían interaccionar con el contenido de vitamina K elevado que pueden tener algunas de estas frutas. Entonces esto habría que tenerlo en cuenta. Y después, que pueda haber en algún tipo de fruta, como por ejemplo en el caso de los cítricos con el pomelo, o también llamado toronja, que haya alguna interacción con estatinas o con algún antihipertensivo. La idea de seleccionar diferentes tipos de frutas, igual que pasa con las verduras, es para que haya una variedad. Todas tienen composiciones que pueden ser más o menos parecidas, pero si esta composición o este conjunto de frutas que consumes es variado, pues obtendrás los beneficios de unas y otras, sobre todo si lo asocias a vegetales y a las otras recomendaciones de estilo de vida saludable. Cuídate, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.